del petróleo en los próximos minutos con Antonio Aceituno, CEO y fundador de Tempos Energía. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué consecuencias, qué implicaciones tiene la salida de Angola de la Organización de Países Productores de Petróleo? Es un país que por producción no es de los más importantes de la OPEP, pero que ahora estaba en el foco de la polémica, siendo un país africano que no estaba contento con sus cuotas. Bueno, desde el punto de vista de los fundamentales, creemos que la decisión de Angola va a tener muy poca incidencia. Estamos hablando de un país con graves problemas de infraestructuras, que la producción de Angola puede situarse en 1,11 millones de barriles diarios. Tenemos que recordar que el mundo consume 100 millones de barriles y que de esos 100 millones de barriles el 33% lo proporciona la OPEP y dentro de la OPEP la todopoderosa Arabia Saudí, que está ahora mismo bombeando en torno a 9,5 millones de barriles diarios. Por lo tanto, el bombeo de Angola no es residual, pero tampoco es importante para desbalancear los precios del Brent. Sí que es cierto que Angola va a seguir su senda. Dentro o fuera de la OPEP, ella va a aportar el crudo que está dispuesta a aportar, es decir, 1,11 millones. Insistimos, la adición de Angola en términos de producción no va a afectar al crudo. Sí que es cierto que se pueden producir volatilidades como las que tú estás describiendo, por una sencilla razón, que pueda ver efecto simpatía o efecto contagio y los países africanos u otros países pues hagan, diríamos, la guerra por su parte y puedan desdecirse de los recortes que se han acordado. Antonio, sabiendo y conociendo un poco más a esos países africanos que están dentro de la OPEP, que podrían seguir los pasos de Angola, y por ejemplo hablo de Nigeria, que también se me ocurre como uno de esos países que estaban en el foco de la polémica, ¿crees que podrían seguir la estela de Angola? Bueno, sí que es cierto que si la siguen, todo el mundo tiene que entender que el que maneja los hilos de la OPEP es Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene entre 3 y 4 millones de barriles diarios ociosos, pues porque ha recortado una cifra altamente importante desde el 2022. Si peligra el precio del crudo, ya sabremos que Arabia Saudí saldrá al encuentro y pondrá el mercado en solfa, porque no olvidemos que hay un nivel de crudo que es el que hace cuadrar los presupuestos de Arabia Saudí, que es los $80 por barril. Si nos fijamos, el crudo ha titubeado, pero si nos fijamos, siempre alrededor de la cota de los $80 por barril. Este nivel no es casualidad, ¿eh? Muy interesante, ¿no? Eso que dices, $80 el barril, también para que nos lo quedemos en la cabeza, como el número que cuadra las cuentas de Arabia Saudí. Antonio, quiero preguntarte ahora por el Mar Rojo, porque es verdad que esta semana hemos tenido fluctuación de precios también a raíz de lo que estaba pasando. Hemos tenido a Estados Unidos, que ha creado incluso una coalición internacional para intentar evitar que sigan los ataques por parte de los hutíes en la zona. Eso aún así no ha hecho que los hutíes se replieguen, sino todo lo contrario. Han dicho que van a seguir con esos ataques y por ahí ya lo hemos comentado, pasa mucho petróleo que se va a otras partes del mundo. De momento es verdad que, aunque ha habido fluctuaciones diarias, el crudo sigue más o menos en el mismo nivel, en torno a los $80 el barril, 79 en el caso del Brent. ¿Crees que realmente puede tener un impacto más allá de lo que hemos visto hasta ahora, lo que está pasando en el Mar Rojo, si se amplía y se extiende en el tiempo durante muchas semanas? No. Primero, la economía mundial no soportaría un conflicto extendido en el Mar Rojo. Segundo, hay un intangible en el mercado que todo el mundo tenemos que entender, que son elecciones en Estados Unidos en noviembre de 2024. Eso es un intangible muy importante para el mundo del crudo, porque creemos que Joe Biden no va a dejar que el crudo se dispare habiendo unas elecciones en noviembre. Ya se cuidará Estados Unidos de no tocar el bolsillo de los estadounidenses. Tercero, hay dos comodines en el mercado que ahora mismo son los que manejan los precios del crudo. Uno es precisamente Estados Unidos. Está inundando el mercado de crudo, sus exportaciones han crecido a 6 millones de barriles diarios, está bombeando entre 600, 700.000, 800.000 barriles, más de lo que se esperaba,
En 2024 va a poner en el mercado otros 180.000 barriles adicionales y va a alcanzar la cota de los 13,20 millones. Eso es otro fundamento. Y otro tercer fundamento es que China no acaba de traccionar al mercado. Se están produciendo presiones deflacionarias en el mercado chino. Los datos de noviembre apuntan a un 0,5% interanual y los precios al productor han caído un 3%. Entonces, esta situación del Mar Rojo no nos debe preocupar más de una situación coyuntural y no estructural. Respecto a Yemen, porque ya sabemos que ahora Estados Unidos ha dicho que va a crear un corredor seguro, que no sé hasta qué punto se conocen más detalles, ¿no?, sobre ese corredor seguro que quiere crear la coalición internacional, pero claro, hay también quienes piensan o quienes dicen, según fuentes de Estados Unidos, que se estarían incluso planteando la opción de atacar directamente a los hutíes. ¿Qué pasaría o qué podría pasar si eso ocurre? Porque al final Yemen es un país productor de crudo, no produce mucho, pero tiene unas reservas de 3.000 millones de barriles concretamente. Y además hay que recordar que los hutíes están respaldados por Irán, que claro, sí que es un país productor importante de petróleo. Si Estados Unidos ataca, eso podría hacer que el crudo se disparara por involucrar también en el conflicto a Irán. No, esta situación me recuerda a mí al 6 de octubre de 2023, en el ataque de Hamas a Israel. En el mundo hemos de tener claro que no se puede permitir una escalada bélica en el Mar Rojo, pues porque la economía no lo permite en este momento. Entonces, Estados Unidos, ya se cuida de Estados Unidos, Irán no le conviene porque Estados Unidos está haciendo la vista gorda con la producción, con las exportaciones de Irán. Irán ahora mismo está produciendo 3,2, 3,4 millones de barriles diarios y se espera que para marzo de 2024 produzca 3,8 barriles. Es decir, crezca sus exportaciones en un 5 o 6%. Y eso es, digámoslo, con la connivencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, insistimos, Estados Unidos tiene en las puertas de su casa unas elecciones generales en noviembre de 2024 y no le conviene que la inflación crezca. De hecho, la Reserva Federal ya está viendo el recorte de tipos y el recorte de tipos pasa por una inflación en Estados Unidos, que es lo que tiene encomendado la Reserva Federal, en torno al 2%. Y esa inflación en torno al 2% necesita un crudo barato. Entonces, si continuamos con la ecuación, el círculo se cierra en que no habrá un conflicto estructural en el Mar Rojo. El petróleo, quería preguntarte también respecto a las diferencias que hay sobre las perspectivas en la demanda entre la OPEP y la Agencia Internacional de la Energía, porque parece que están un poco también en un conflicto abierto, por lo menos en cuanto a sus perspectivas. La OPEP dice que son muy exagerados al hablar de la debilidad de la demanda y desde la Agencia Internacional de la Energía dicen que va a haber una desaceleración drástica de la demanda. ¿Por qué lado te decantas tú más, Antonio? ¿Por el lado de la OPEP que dice que son unos exagerados, quienes piensan tan mal de la demanda, o el lado de la Agencia Internacional de la Energía? Pues muy fácil. La OPEP tiene una atalaya preferente para ver los precios. ¿Por qué? Porque le vende a sus clientes con 2 meses de antelación. Cuando la OPEP recorta, no es casualidad, ¿eh? Recorta porque en sus pedidos ya está viendo una merma de dichos pedidos. Entonces, cuando la OPEP recortó en junio y ha vuelto a recortar ahora, de la manera que lo ha hecho, pero ha vuelto a recortar, eso nos lanza a los que nos dedicamos a esto un mensaje claro y nítido, y es que para 2024 la demanda va a ser menor. Entonces, eso la OPEP no lo puede decir abiertamente, pero ya se encarga la Agencia Internacional de Energía de ponerle volumen y precio a lo que estamos diciendo. Entonces, para 2024 se prevé un año en el que pueda haber menos demanda que 2023. Ya me lo decía mi profesor de cálculo, reducción al absurdo. Si fuese al contrario, ya te digo yo que la OPEP no hubiera recortado 2,2 millones de barriles diarios a principios de diciembre.
viera que no pasa nada, que no hay problemas con la demanda, directamente se habría quedado quieto, ¿no? Porque al final esos recortes también acaban perjudicando a la cuota que tiene en el mercado petrolero. Antonio Aceituno, CEO y fundador de Tempos Energía. Como siempre es un placer contar contigo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buena tarde para todos. Igualmente, Antonio.